traigo una predicación distinta a las que hemos estado viendo, hemos estado hablando de la iglesia, pero ahora vamos a hablar de la persona, de nosotros. Mire, es muy común que en las ciudades, en las comunas, yo creo que usted lo ha visto, en las noticias, incluso puede haber estado en alguna ceremonia, se nombran hijos ilustres. ¿Los conoce? ¿Hijos ilustres? Y para que uno sea hijo ilustre, tiene que haber aportado algo grande a la ciudad. Ahí hay héroes de guerra, por ejemplo, grandes batallas que se libraron, o un científico destacado, un gran poeta, un artista reconocido, alguien que le dé honra, honor, altitud allí a la ciudad que es nombrada y donde él nació. Y entonces a veces hasta se pelean dónde nació alguien porque quieren tenerlo como hijo ilustre. Es algo que da honor. Y ¿sabe usted que en la Biblia también aparece un hombre ilustre? Un personaje que la Escritura dice que es ilustre. Y es interesante ver cómo en estas genealogías, ¿se ha dado cuenta de la Biblia? Hay genealogías que tanto es hijo de tanto, hijo de tanto, hijo de tanto, y allí, entre medio, el Espíritu Santo se da el espacio para que en 2 versículos conozcamos la vida de una persona. Él quiere resaltar la vida de esta persona ilustre para que nosotros podamos aprender algo de ella. Y yo les voy a invitar a leer en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, los versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Y dice de la siguiente manera: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Palabra del Señor. Allí está esa persona. Su nombre es Jabes. Y Jabes, ¿por qué fue ilustre? ¿Por a lo mejor ser un gran guerrero del pueblo de Israel? No. ¿Por ser un destacado estadista? Tampoco. ¿Por su nombre? Menos. ¿Ganó grandes batallas? No es así. En una primera lectura podríamos decir que Jabes fue ilustre porque fue bendecido económicamente, como dice aquí la Escritura, pero ese no es el centro del texto bíblico. Si uno lo analiza, lo que Dios nos quiere decir es que hay una persona que fue ilustre porque buscó a Dios. Buscó a Dios sinceramente y Dios le respondió. Una oración sencilla que venía del corazón lo transformó en hijo ilustre. Pero para que podamos entender por qué esta oración es tan importante, vamos a ir al principio de la historia de Jabes. Dice la Escritura que su mamá le puso Jabes. ¿Y qué significa Jabes? ¿Qué significa Jabes? Esa es la clave del texto de hoy. Mire, en la actualidad uno le coloca el nombre a su hijo por cómo suena. Básicamente esa es la forma en que uno busca nombres para nuestros hijos y nuestras hijas. Buscamos un nombre bonito, que a lo mejor rime entre el primer y segundo nombre, o rime o se lea bien con el apellido, y ese es el fin de colocar un nombre para tener una identidad propia que nos separe los unos de los otros. Pero en la antigüedad no era así. No era así. Los nombres tenían una motivación muy especial, una
razón muy especial, se colocaban para reflejar la esencia, la naturaleza intrínseca de una persona. Mire, es tan así que Dios mismo se revela a través de distintos nombres. ¿Lo ha escuchado? Yahvé Rafa, por ejemplo. Jehová Rafa. Dios es nuestro sanador, para indicar ese atributo, ese poder de Dios sanando en medio de su pueblo. Jehová, Yahvé Nisi, Él es mi bandera, mi estandarte, Él va delante de mí y nos va entregando atributos de la esencia de Dios. Yahvé Jireh, Él es el que provee, a Él no le falta nada y Él puede darlo todo a su pueblo. Entonces, el nombre era algo importante. Hoy día a veces colocamos nombres por moda. Incluso en el registro civil aparecen nombres de acuerdo a las telenovelas. ¿Se ha dado cuenta? Incluso en las noticias yo he visto que en el último tiempo hay muchos nombres turcos. Hay niñas que se llaman Fandagul, niños que se llaman Onur y ese tipo de cosas que antes no ocurrían. Pero es porque los nombres no tienen una forma de usarse al igual que en la antigüedad. Y eso es lo que quiero que podamos comprender. Los nombres en la antigüedad reflejaban la esencia de una persona y podían marcar la vida de quien la portaba. Podían marcar toda la existencia de la persona que portaba ese nombre. ¿Y qué significa Jabes? Jabes significa dolor. Jabes significa sufrimiento. Dice la Escritura que cuando Jabes nació, su mamá sufrió mucho. Yo imagino, ella tuvo más hijos, él fue el más ilustre de todos sus hermanos, que fue algo extraordinario. Quizás pensó que iba a morir, se sintió a las puertas de la muerte y ¡plam! No encontró nada mejor que colocarle a su hijo Jabes. Yo no sé si fue un castigo, se despicó ahí, se desquitó con el niño, pero lo marcó de por vida. ¿Se imaginan el bullying que tienen que haberle hecho a este pobre hombre? Sufrimiento, ven a almorzar. Sufrimiento, haz la cama. No, yo no quiero jugar con dolor porque me va a hacer sufrir. Los niños ahí molestando. Él fue estigmatizado desde temprana infancia. Seguramente Jabes creció no solamente con ese nombre que se llamaba dolor, sino con un dolor en el corazón, porque tenía un nombre que estaba trazando su pasado en el nacimiento, su presente y su futuro. Su destino estaba allí escrito en el nombre. Dolor, sufrimiento, sequedad. El nombre reflejaba las cualidades de aquel que lo portaba. Por lo tanto, el nombre no solo como ahora nos diferencia unos de otros, sino que identificaba su identidad, su esencia. Y él crece con una vida marcada. En el presente no es común que alguien esté marcado por su nombre, que su nombre del carnet de identidad sea algo que lo estigmatice. Hay algunos casos muy particulares, pero no es común eso. Pero ¿sabe qué? Hay ciertos hechos, ciertas circunstancias en la vida, ciertas palabras que nos dijeron en el pasado que a veces marcan un nombre en nuestro corazón. La ruptura matrimonial, un insulto en la niñez, la pérdida de un ser querido, un abuso en la infancia, un proyecto fallido, el abandono, el vicio en el que estamos metidos,
El mismo pecado nos marca como con un nombre y nos pone allí dolor, sufrimiento en nuestra vida. Y hay muchas personas que viven atadas en su existencia a esta forma de vivir. Tienen un nombre, no el que aparece en nuestra cédula de identidad, pero un nombre que está allí grabado en nuestro corazón. ¿Cuántos, por ejemplo, viven en el alcoholismo porque en su casa lo único que vieron fue un padre alcohólico? ¿Cuántos viven de malas prácticas en su vida porque en su familia vivieron de malas prácticas? ¿Cuántos andan derrotados por la vida porque a lo mejor en el colegio no les fue bien y sienten que son fracasados? Soy un fracasado, dice uno. Soy un pecador, dice otro, porque pecó y no puede sacarse el estigma, la marca que lleva en sus hombros como una pesada mochila. Y pensamos, nadie puede cambiar ese nombre que tengo en el alma, en el corazón. No hay ninguna circunstancia, lo he intentado todo y sigo cargando en esa cédula del corazón el nombre de Jabes, de dolor, de sufrimiento, o de pecado, o de vicio, o de abandono. Colóquele usted el nombre negativo que quiera. Su identidad espiritual y emocional está marcada. Jabes era una persona con un nombre que lo marcaba negativamente. Pero permítanme, hermanos, contarles algo. Hay alguien que puede cambiarte el nombre. Hay alguien que pudo cambiarle el nombre, el estigma espiritual que tenía Jabes. Y esa persona está aquí en medio de nosotros, obrando en esta mañana. Es Jesucristo, el Salvador. Jabes se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que él no podía hacer nada para cambiar su identidad, su esencia otorgada en ese nombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Él se volvió a Dios. Había uno solo que podía cambiar la identidad de Jabes. Al igual que en ese tiempo, hoy hay uno solo que puede cambiar esa identidad que a lo mejor nadie conoce. Esa identidad que guardas allí en el secreto de tu corazón y que no has querido revelar ni siquiera a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo, pero que tú sabes que está marcando tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jabes? ¿Qué hizo Jabes? Ya sabemos un poco a grandes rasgos lo que hizo, pero ¿cuáles eran las alternativas de Jabes? Porque Jabes podría haber tomado distintos caminos. La gente toma distintos caminos. Yo imagino hoy día 3. Mire, podría haberse amargado y haber vivido criticando su pasado. Hay muchas personas en la vida que eligen esta opción. Viven anclados al pasado, a lo que le ocurrió en la niñez, al trauma que vivieron, a la palabra que a lo mejor sus mismos padres le dijeron no sirves para nada. Viven pegados allí en ese dolor y lo mastican día y noche y no pueden ser felices porque van una y otra vez al nombre allí, a la situación que las marcó y le puso ese nombre, ese Jabes en el corazón. Y Jabes podría haber vivido así, toda la vida pensando, oh, mi mamá que me puso este nombre, soy así, pues tengo que sufrir, total. Oh, y mi mamá, ¿y por qué nací así? ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no nací de una forma distinta? Podría haber Jabes criticado incluso a Dios. Hay gente que le dice, Señor, ¿por qué me trajiste a la vida? Están tan anclados al pasado que llegan al momento incluso de la concepción, criticando, anclados a un pasado que les marca un nombre espiritual, emocional. ¿Qué otra cosa podría haber hecho Jabes? Jabes podría haberse resignado a vivir con ese nombre. Es lo que me tocó. Así. No me quejo, mi mamá me puso así, pero mi vida no es buena.
he sufrido harto, pero yo puedo aguantar, sí. Total, así tengo que vivir nomás, en medio de la mediocridad. Y hay muchas personas que viven así. Mire, me tocó vivir esto. Pero así soy yo. Tuve una familia disfuncional. Mi familia no es peor que eso. Voy a vivir igual que mi familia nomás. Y se resignan. Me tocó esta experiencia y así vivo. Resignado. Viviendo allí en la mitad de la vida, ni muy arriba, ni muy abajo, conforme con la mediocridad, conformes incluso con el dolor, con el sufrimiento, llevándolo a cuesta. Pero Jabes no hizo ni lo uno ni lo otro. No se amargó y vivió sumergido en la tristeza, tampoco se resignó, no se conformó al dolor, a la pobreza, porque pareciera que no tenía mucho por la oración que hizo. Y entonces Jabes se volvió al único que podía hacer la diferencia. Eso fue lo que hizo Jabes. No tomó estas actitudes que generalmente toma el mundo y que a veces también nosotros como cristianos tomamos. Llegamos a Cristo, creemos que somos salvos y somos salvos por Él, por fe, pero creemos que tenemos que llevar la mochila igual nosotros. Y no entendemos que Jesús nos está diciendo, tráeme tu carga, ponte aquí el yugo conmigo, que el yugo mío es fácil, es agradable. Y no entendemos eso y creemos que como cristianos igual tenemos que llevar la carga del dolor, del sufrimiento que traemos desde nuestra niñez. Y no es así. Jabes lo entendió, él acudió con una fe sincera delante de la presencia de Dios y clamó para que Dios cambiara su identidad, su destino. Y dice el versículo 10, que invocó Jabes al Dios de Israel. Lo invocó. Él estaba allí y se acercó con fe sincera y le dijo, oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, todo sería distinto, Dios, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Él se entregó delante de Dios en sus manos de una manera sincera, humillado. Hizo la oración de aquel que no tiene nada, por lo tanto no tiene nada que perder. Estaba en una situación que no tenía nada que perder y se entregó y se volcó por completo a Dios. Y Dios respondió su oración. ¿Sabe qué? Al igual que Jabes, a veces nosotros hemos tenido que tocar fondo, para acercarnos a Dios de una manera genuina. Porque cuando todo va viento en popa, hermanos, es fácil que el orgullo crezca en nosotros y nos envanezcamos. Y la gente cuando le va bien dice, no, esto lo he logrado yo con mi esfuerzo, esta empresa, yo empecé de cuando no había nada y aquí está. A lo mejor ha trabajado, pero allí hay una actitud con la que no podemos acercarnos a Dios. No, este conocimiento lo hice a través de grandes estudios, a través de toda mi vida. Envanecimiento. Y la gente se envanece de lo que tiene, de lo que consume, de la familia, y no entiende que todo es dádiva de Dios. Todo es dádiva de Dios. Pero cuando vivimos una vida así, envanecida, nuestra oración a veces no es sincera y a veces es necesario que toquemos fondo para que nuestro corazón venga quebrantado y humillado delante de la presencia de Dios, con una fe sincera y humildad delante de Él. El dolor descubre nuestra fragilidad, nuestra impotencia, y vemos que solo Dios es a quien podemos acudir. Entonces ese dolor se transforma en una oportunidad.
en una oportunidad, ¿sabe para qué? Para conocer a Dios de verdad. A veces criticamos el dolor y no nos gusta el dolor, pero a veces Dios usa el dolor para que podamos conocerlo en toda su plenitud y tener una relación cercana y estrecha con nosotros. En medio del dolor Dios puede obrar y hoy es tiempo de buscar el rostro de Dios de una forma distinta, hermanos míos. Es verdad que Dios puede estar bendiciéndonos en este momento, pero siempre debemos buscar a Dios con humildad, sabiendo que de Él proviene toda bendición y gracia abundante del cielo. Y si hemos estado pasando por un momento de dolor, o a lo mejor lo hemos cargado durante toda nuestra existencia, es el momento en que vengas delante de tu Creador. Hoy es el día en que Dios puede cambiar tu nombre. Amén. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con Jabes? Él hizo una oración sincera, distinta quizás al resto de los israelitas. Eran el pueblo de Dios, pero eran unos religiosos, hermanos. Cada vez que podían, se arrancaban de la presencia de Dios, adoraban a otros ídolos y hacían todo lo contrario a lo que la palabra le decía. Pero Jabes no. Él no fue a buscar en otros dioses. Él no fue a buscar en contactos extranjeros. Él invocó el nombre de Dios. Y dice al final del versículo 10, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén, aleluya. Dios le otorgó ante una oración sincera, un corazón humillado, dolido, quebrantado delante de su presencia. Dios le otorgó, le plació otorgarle lo que le pidió. Dios le dio bendición, Dios ensanchó su territorio, su mano, la mano del Señor estuvo con Jabes y Dios lo libró del mal. Después de llamarse dolor, llegó a ser el más ilustre. Aleluya, aleluya, alabamos al Señor. Fue tan ilustre que la tradición judía, no bíblica, pero judía, dice que Jabes adquirió además sabiduría, fue un gran maestro y tuvo muchos discípulos. Mire, del dolor a la honra, a la ilustración. ¿Por qué? Porque había un corazón quebrantado, dispuesto a buscar del Señor. Como les decía, muchas veces el dolor, el sufrimiento posibilitan que nuestra oración sea sincera. La buena noticia que traigo de parte del Señor para todos nosotros es que no importa lo que estemos viviendo, no importa que nuestra vida haya sido marcada con una pérdida, un dolor, un sufrimiento, un insulto, incluso los más terribles abusos. Hay muchas personas a veces que llegan así, quebrantadas a la iglesia. Lo que Dios quiere decirte es: búscame de corazón, que yo puedo cambiar tu realidad. Él quiere escucharnos. Él escuchó a Jabes, Él quiere escuchar tu voz en una oración, en una búsqueda, en una invocación del Dios real y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Él te escuchará. Él inclinará su oído a ti, pero no solamente te oirá, sino que te bendecirá. Este testimonio no nos muestra una fórmula mágica, como a veces algunos por allí dicen, de cómo prosperar económicamente y ser bendecidos y toda esa cosa, sino que nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios en humildad, cómo Dios escucha a aquel que viene delante de su presencia. Ese es el centro de la historia. Dios puede cambiar tus circunstancias, no importa el dolor, el sufrimiento en el que estés metido. Él puede hacer la diferencia en la vida del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del joven, de la señorita.
Gracias, Señor. Jabes no fue ilustre por sus capacidades. No fue ilustre por su nombre, no, de ninguna manera. No fue ilustre por sus conquistas. No fue ilustre incluso por la bendición que Dios le dio. Fue ilustre ante los ojos de Dios. ¡Qué hermoso! Jabes fue ilustre ante los ojos de Dios y no vino con ninguna pretensión. Vino solamente con un corazón quebrantado. Dios nos invita en esta mañana, hermanos, a cambiar ese nombre, esa marca de dolor, de sufrimiento que quizá hemos llevado en nuestra vida, que a lo mejor te avergüenza, pero no tienes que tener vergüenza delante de Dios. No tienes que tener temor delante de Dios. Él quiere cambiar tu dolor, tu sufrimiento por una distinción honorífica. Que tú realmente vivas lo que es ser hijo ilustre de Dios. Dios quiere hacer de ti un hijo ilustre. No por nuestras obras, no por nuestras grandes actuaciones, sino a través de la obra de su único y gran Hijo Jesucristo. Él hizo la obra por nosotros. Y Él nos hace ilustres, limpios, santos, honorables delante del Padre. Pero tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que buscar de Jesucristo. Tenemos que acudir a la fuente que puede cambiar nuestro nombre. Dios quiere obrar en esta iglesia. Dios quiere usarnos para alcanzar esta ciudad, pero lo va a hacer con corazones sanos también, con corazones, con espíritus que han sido limpiados por su sangre, pero también renovados, sanados, que han podido ver cómo Dios cambia su identidad completamente y ahora se sienten hijos ilustres de Dios. Del dolor a la bendición, por una fe genuina. Esa es la clave que nos entrega Jabes. Hoy el Señor quiere anunciarnos buenas nuevas, de gran gozo. Él vino para salvarnos, pero Él también vino para sanar a los quebrantados de corazón. Yo no sé si tú has traído una carga, un dolor, has pasado por momentos difíciles en este momento, a lo mejor desde pequeño. No conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Y hoy es tiempo de sanidad. Hoy es tiempo en que Dios cambie esa marca espiritual, ese nombre espiritual del alma en tu vida, si tan solo te acercas a Dios con un corazón quebrantado. Así que yo voy a pedirte que si necesitas que Dios renueve tu nombre, puedas levantar tu mano. Allí hay manos levantadas. Si necesitas que Dios te bendiga. Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Y vamos a orar en esta mañana para que Dios cambie tu nombre de Jabes a hijo ilustre.